A esta hora, si alguien conoce el accionar de Ecopetrol, la vida de Ecopetrol, es él. Fue miembro independiente de su junta por muchos años, presidente de esa junta directiva, presidente del Comité de Tecnología e Innovación de Ecopetrol. Don Luigi Echeverry, gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan, a toda la audiencia, a ustedes, a don William, al profesor Quijano y a todos sus compañeros un gran saludo. Antes que nada, permítanme expresar, ya que me dan este espacio, las condolencias a la familia toda de Miguel Uribe Turbay, muy especialmente a la memoria de doña Nidia, de sus hijas, de su hijo, de sus nietos, del padre de Miguel, de la esposa y los hijitos. Fui muy amigo de Diana Turbay, a quien también traicionaron los enemigos violentos de esta sociedad, de manera que aprovecho este espacio para esto y entremos en materia, Juan. ¿Cómo lee usted este desplome al que se refería Sara Fajardo y que analizaba el profesor Fernando Quijano? Es muy grave, doctor Echeverry. Perfecto, sí, claro. Aquí hay dos problemas básicos, lo fundamental del país, que lo podemos hablar después, y lo económico, donde Ecopetrol juega un rol supremamente importante. Juan, los países no se mueren, pero pueden inclusive acabar cambiando de bandera y pueden vivir o en el desarrollo o en el empobrecimiento. Las naciones se empobrecen física e intelectualmente. Los negocios y los estados mal manejados se quiebran. Los ingresos tributarios y los no tributarios, usted sabe que están correlacionados con todo esto y esos son los que al final del día le representan a uno con los costos, si uno tiene viabilidad o no. Y los costos están disparados por inseguridad y por falta de confianza e ineficiencia en el manejo del país. El riesgo país está mal y obviamente el punto crítico es Ecopetrol. Son, digamos, que los 7 puntos críticos que uno ve en la economía en este momento, porque va en picada desde hace 3 años. Y lo del precio internacional, estoy de acuerdo con el doctor Quijano. Profe, $65, sí, se ha caído, no estamos a $100, entiendo eso. Pero nosotros pudimos navegar la pandemia con $32, porque a eso se tomaron las coberturas, y la gente hizo un esfuerzo muy grande. La gran gente que tenía Ecopetrol y que todavía tiene que tener mucha, que fue la que con mística y con vocación y trabajo pudo que ese barco navegara la pandemia, siendo una de las únicas 2 empresas del mundo que no perdió plata en el 2020, principios de 2021, y cuando se empezó en el Permian, la empresa era capaz de vivir con un Brent de $44. O sea que el temita de que eso es una disculpa y están engañando y embolatando a los mercados. Todo lo que va pasando en Ecopetrol tiene, a mi juicio, un problema de detrimento patrimonial. Acuérdense que hay inversionistas y que estamos listados en las bolsas. La utilidad volvió a ser de los niveles de pandemia, ustedes lo demostraron. Utilidades netas el 82% menos las ganancias en 3 años. Eso es una barbaridad en cualquier parte. Doctor Echeverry, uno puede tratar de calcular cuál ha sido como ponerle cifras al mal manejo de la política petrolera en Colombia durante estos 3 años. Ustedes, los expertos en la materia energética y particularmente en materia petrolera, pueden decir, mire, entre el 2022 y el 2025, el mal manejo, la errática política petrolera ha hecho que Colombia deje percibir X número de billones o que tenga un atraso de tanto. ¿Se puede contabilizar el mal manejo de esta política? Sí, claro, por supuesto, totalmente. Es que cuando usted en la acción ha perdido, lo que explicaba el profesor Quijano ahora, cuando usted en las utilidades viene perdiendo el 82%, hay alguna razón, y la razón es muy fácil. Usted tenía una panadería y un día llegó el dueño y puso un letrero más: aquí ni se compra más harina, ni se amasa, ni se vende. La razón es muy sencilla. Obviamente usted ya le pegó al negocio en todo lo fundamental, y eso es lo que yo venía diciendo. O sea, que la producción nacional, la nacional sigue cayendo, la producción total se mantiene, ¿gracias a qué? A lo que llaman mal llamado fracking, a los yacimientos no tradicionales y el negocio que se hizo en los Estados Unidos. Es completamente contrario a lo que dice el dueño o el que supuestamente maneja el negocio ahora,
que ya no lo maneja independientemente la Junta Directiva y el CEO, sino que lo maneja es el señor presidente de la República. Entonces, el costo de levantamiento está disparado por ineficiencia. Y usted gana plata cuando tiene buen costo o cuando obviamente lo de los precios es una cosa que es un albur, pero de todas maneras $65 es muy buen precio para que vivan las petroleras en el mundo, y si no, mire los comparativos. Ese cálculo se hace de cuáles son los comparativos de Ecopetrol contra las otras petroleras del mundo, muy fácil, y usted se da cuenta además que al perder el valor de la acción, el valor del market cap de la compañía, cuando se calcula, pues también ha tenido una pérdida de 2/3 partes o más del valor de la compañía, y por eso le pueden reclamar a usted los inversionistas y la SEC y mucha gente, que yo no veo por qué no ha habido información al mercado y no ha habido realmente unos reportes cuando ustedes los periodistas han dado más de 80 demandas y resulta que los auditores independientes y la revisoría fiscal y la gente de cumplimiento andan en unos escándalos de cumplimiento y los otros no dicen nada. Yo no entiendo por qué una empresa como Ernst & Young no ha hecho ese cálculo y no lo ha hecho público. 7:18. Doctor Echeverry, le voy a cambiar de tercio. Nosotros lo leemos en sus columnas del diario La República, pero también lo leemos en una especie de servicio de columnas que usted envía a unos suscriptores y seguidores de sus cuentas. Le pregunto por una en particular que tiene este título: El narcoestado versus el ciudadano Uribe, un caso de persecución política inquisidora. Ayer se conoció la sustentación del documento de la Procuraduría con la apelación. Esperamos hoy saber qué dice y cómo llega el documento de sustentación de la apelación de su propia defensa. El narcoestado versus el ciudadano Uribe, doctor Echeverry. Juan, es muy triste lo que está pasando en este país, porque el juicio de Uribe es un juicio que se sale de los parámetros de lo que debe ser el derecho y la legalidad. Y la justicia es la primera que tiene obligación de ser justicia, es decir, de ser justa. Porque cuando la justicia deja de ser justa, se convierte en injusticia. Y la injusticia es un antivalor que no debe permitirse la sociedad mientras esté enmarcada en la legalidad. Y eso es lo que ha pasado con Uribe, con un tema político. El caso de Uribe es un premio que sus opositores, los que traicionaron a él, a las ideas que le vendieron al electorado y a la nación entera, han venido buscando, yo creo que como contraprestación a unos acuerdos que hicieron con delincuentes. Acuérdese, Juan, que uno no puede negociar con nadie que le tenga una 9 milímetros montada en la sien. Don William Calderón. Volvemos al tema del petróleo, Juan, o nos mantenemos Usted ahí. Siempre tiene una batería de preguntas. No, pero es que quería, doctor Luigi, volver a ese punto que mencionó usted con el tema de las razones o la explicación que le está dando el gobierno a las malas cifras de Ecopetrol. Y lo adjudica en su gran mayoría el presidente Roa a razones externas al precio del petróleo y tal. Pero, ¿qué tanto inciden las políticas, las decisiones que ha tomado el gobierno colombiano en materia, por ejemplo, de no tener el fracking, de no adelantar nuevos contratos de exploración en el país? ¿Eso qué tanto peso puede tener en los resultados que estamos viendo hoy, doctor Luigi? Todo porque, William, los mercados se mueven de acuerdo a las percepciones de futuro. Entonces, vuelvo al caso de la panadería. Cuando usted dice que va a cerrar la panadería, pues ya la gente no quiere ir a comprar a esa y va a buscar a ver a dónde es que dicen pan con descuento o aquí está el pan muy bueno hoy o alguna cosa por el estilo. Claro que incide, fundamentalmente, digamos que es la esencia de ese problema. Esto es mal manejo. Doctor Echeverry, son las 7:21. Le pregunto, usted había denunciado, y reviso aquí nuestros archivos de la FM,
que se había generado algo así como un proceso para desmantelar la capacidad y el conocimiento técnico de los funcionarios en Ecopetrol, que gente que era clave para la buena marcha de la empresa había salido, que han llegado personas que no tenían suficientes capacidades. Repaso aquí una entrevista que usted nos había dado hace unos meses. ¿Qué sabe sobre eso? Pues mire, es que eso ha estado a la luz pública, lo que pasa es que nos hemos vuelto insensibles. A ver, acuérdese cuando fue la superintendencia como si tuviera funciones policivas y puso al doctor Bayón y a 20 vicepresidentes y gerentes contra la pared, les quitó el celular y el computador. Es que no se acuerda el país de eso, que mire, eso es, y enseguida los cambiaron a todos. Entonces, cuando una empresa o un grupo empresarial como Ecopetrol, que son 100 empresas hoy en día, Juan, que es una de las cosas más grandes que tiene Latinoamérica en materia energética, llega y agarra todo un equipo que le ha costado 20 años, por buen gobierno corporativo, ir acumulando gente con el mejor talento, personas que volvieron al país creyendo en este país y habían trabajado en las mejores petroleras del mundo. Eso era lo que tenía Ecopetrol y por eso se navegó la pandemia. Echaron más de 750 personas, entre ellos ingenieros de petróleo, todos claves, porque si habían trabajado o con Bayón o en alguna de las petroleras de antes, los tenían que sacar. Y lo mismo hicieron con los vicepresidentes. Y entonces, ¿a quién llamaron? Gente de pinturita, otros recomendados de la señora de no sé quién, otros del novio o del amigo de otro, y empezaron a llenar eso de gente que venía de la calle en posiciones importantes, y buscaron a ver cuáles eran los lambones de adentro que con tal de seguir ahí que no lo echaran, estaban de acuerdo con todo lo que les dijeran. Entonces así se paralizó una empresa en 2 días. ¿Por qué? Por mal manejo. Entonces vuelve a pasar lo mismo que con el país. A Ecopetrol le pasa como al país. Lo convirtieron en un bus que lleva un chofer que está borracho, que resolvió pasarse para el carril del otro lado, donde vienen los carros de frente. Los ayudantes también están borrachos, y los otros borrachos que van en el banco de adelante le dicen que corra más, que porque es un berraco. Y resulta que nos quedamos sin frenos y sin dirección. Entonces, eso pasa en el país y pasa en Ecopetrol. Qué descripción tan cruda de Ecopetrol, que es la empresa más importante del Estado, señor Echeverry. Yo le quiero cambiar de tema porque, pues, además de la coyuntura de Miguel Uribe, usted ha sido, por supuesto, muy cercano al uribismo, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, muy cercano al expresidente Iván Duque. En lo personal, ¿cómo lo ha afectado esta decisión de que el expresidente Álvaro Uribe esté en casa por cárcel y que no pueda, por ejemplo, asistir a las honras fúnebres de Miguel Uribe esperando la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá? Eso me lo afecta a uno muchísimo. A mí, y ayer que fui allí al mercadito, a una tienda cerquita en la vereda, también me dijo la señora: doctor, nos jodimos, ¿esto cómo va de culos? Y claro que lo afecta a uno, porque es que uno no ve confianza en la economía, pero además en lo personal, sí. Digamos que yo he sido muy cercano, soy muy independiente, gracias a mi Dios, eso es lo que le heredé yo a mi papá, pero soy muy amigo del doctor Uribe, a quien estimo, valoro y agradezco mucho todo lo que hizo por el país, y también he tenido una muy buena relación con el doctor Duque. Claro que afecta ver que la gente que de verdad tiene una vocación de servicio fue relegada por una cantidad de gente que está haciendo negocios con un con la droga, y nos está convirtiendo en un narcoestado, y que van otros a pavonearse allá a supuestamente dar el pésame, cuando son los que tienen la culpa de haberle abierto la puerta de la cocina de la delincuencia para que tomara la casa de Colombia. ¿Está hablando de Juan Manuel Santos, del expresidente? Sí, señora, correcto, del señor Santos. ¿Y qué opina de la respuesta de Juan Manuel Santos, donde le dice al expresidente Uribe que dé ejemplo de paz y que no es momento para odios? Pero es que eso es pura dialéctica. A Santos ni la mamá le creía las mentiras cuando estaba chiquito. Santos ha sido mentiroso toda la vida, y nos montó otro igual. Esto ha sido pura dialéctica, embobó al país, consiguió un premio Nobel de la Paz cuando aquí lo que dejó fue un país en guerra. Pues que no estamos prendidos.
o cuánto por ciento del territorio nacional tienen tomados las organizaciones criminales, o vamos a tener elecciones cuando la oposición está armada y tiene el 60-70% del territorio, y estamos haciendo negocios con los países que son los países parias en el mundo. Nos pasamos para el otro lado de la autopista, con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, con Irán, con Rusia, con el terrorismo islámico, con los laboratorios nórdicos, y aquí no nos falta sino el gordito de Corea del Norte. Kim Jong-un. 727. Es Luis Guillermo Echeverry, Luigi Echeverry, lo acaban ustedes de oír. No tiene pelos en la lengua, ¿no? Va diciendo y va escribiendo lo que piensa, y le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias. A ustedes, Juan, y de nuevo mi más sentido pésame a la familia, porque aquí esto está grave, están matando a la gente, y ese es el cierre de los procesos revolucionarios. Ojo con todos ustedes, las personas que gracias a Dios nos informan abierta y auténticamente todos los días, porque también nos tienen en la mira. Gracias, doctor Echeverry. Que Dios acompañe a Colombia y que nos acompañe y nos proteja a todos. Gracias, doctor Echeverry. Muy amables. 727, profesor Quijano. Veo algunas personas que dicen, es normal, si todas las empresas están perdiendo plata, si todas las empresas pierden plata, pues Ecopetrol que pierda plata. Eso no es verdad y no puede ser respuesta frente a una desplomada de este calibre. Y si no, miren lo que logra un grupo exitoso y miren lo que logra un grupo bien manejado. Se acaban de conocer, están calientes, profesor Quijano, las cifras de desempeño del grupo Éxito.